El tema que ahora vamos a ver es el de teoría, configuración, verificación y troubleshooting de BTP. ¿Dónde queda este tema en la parte del blueprint del examen BCMCN? Es dentro de Implement VLANs, Explain and Configure BTP y también la parte de verificación y troubleshooting. En estos momentos ya deben de estar familiarizados con lo que es BTP. En el CCNA también se ve. BTP significa VLAN Trunking Protocol. ¿Para qué nos va a servir este protocolo? Como les comento, todos los protocolos en el mundo de las redes existen por alguna necesidad. La necesidad que hizo que existiera este protocolo es el poder administrar las VLANs en una red local. El administrar VLANs en un solo switch es muy sencillo, pero cuando tienes 10, 20, 30 switches y a veces das de alta VLANs, a veces das de baja VLANs, es muy tardado el hacerlo en cada switch. Es decir, imagínense que ustedes quieren crear una VLAN nueva, la VLAN 100 por ejemplo. Si tienen 50 switches, se tendrían que meter a cada switch y configurar esa nueva VLAN. Con BTP lo que nos va a ayudar a hacer es de que no necesitamos hacerlo en todos los switches, nada más en uno, y ese switch se va a encargar de mandarle esa información a los demás switches. Es por eso que nació BTP. Usa trunks de capa 2, los que vimos en el módulo anterior, para poder anunciar información de VLANs entre varios switches. ¿Qué es lo que hace? Nos va a ayudar a agregar, a borrar, a cambiar de nombres las VLANs desde un punto central. Todos los switches en el mismo dominio de BTP pueden usar todas las VLANs que están en ese dominio. Aquí estamos viendo de que BTP se necesita el tener un dominio y que todos los switches deben de pertenecer a ese dominio para que puedan intercambiar los datos de las VLANs. ¿Cuáles son las características de los dominios de BTP? Una característica es de que un switch solamente puede pertenecer a un dominio de BTP. No se vale que un switch pertenezca a varios, no se puede configurar. Solamente puede pertenecer a un solo dominio. Los switches en dominios diferentes de BTP no comparten información. Si yo tengo un switch que está con un trunk hacia otro switch y los dos tienen configurado BTP, pero el dominio es diferente, no van a intercambiar información esos dos switches en cuanto a las VLANs. Los dominios de BTP anuncian varios atributos. Entre ellos tenemos el BTP Management Domain, que es el dominio de BTP. El Revision Number de BTP, este número de revisión de BTP es el que nos va a ayudar a saber cuál es el switch que tiene la información más nueva, la información más actual. Nos van a anunciar VLANs y los parámetros de las VLANs. Cuando una VLAN es creada, borrada o renombrada, BTP anuncia que hubo cambios en la red. En ese momento en que tú creas una VLAN, la borras o le cambias de nombre, el número de revisión, el Revision Number, y el Configuration Revision Database se hace un update a ellos. En el Revision Number lo que hace es de que le suma 1 y en el Configuration Revision Database agrega la información que acabamos de modificar. Es bien importante el entender que un switch solamente va a escuchar los anuncios de BTP de su propio dominio, solamente esos. Eso es muy muy importante. Existen tres modos de configuración de BTP hablando de los switches, es decir, un switch además de tener configurado el nombre del dominio, también se le puede asignar un modo o se le debe de asignar un modo. El primer modo es modo servidor o server mode. En este modo, un switch puede crear, borrar y modificar VLANs. Esa información, cuando se cambia, se le anuncia a todos los demás switches en ese mismo dominio.
Este server mode, el modo de servidor, es el modo de default de BTP. Aquí dice que cada dominio debe de haber al menos un servidor de BTP. Esto no es cierto, no es un requerimiento, pero sí es muy recomendable que al menos tengas un BTP server por si quieres crear, borrar o modificar una VLAN, puedas hacerlo desde un switch. Hay otro modo que se llama modo cliente o client mode. En este modo los switches no pueden crear, borrar o modificar VLANs. Lo que sí hacen estos switches en modo cliente es de que escuchan por los anuncios de otros switches por cambios de configuración de VLANs. Es decir, ellos sí están escuchando los anuncios de BTP, y si les llega uno de su mismo dominio y les dice ya se creó la VLAN 5, este switch en modo cliente va a crear en ese switch la VLAN 5. También dice que actúa como un BTP relay. Eso lo que significa es de que este switch en modo cliente, cuando recibe que hubo algún cambio, y se va a dar cuenta por el número de revisión, si él tiene por ejemplo la revisión número 5 y recibe un anuncio con la revisión número 6, sabe de que esa información que está recibiendo es más nueva de la que tiene, entonces la va a poner en su VLAN database, va a agregar, modificar o borrar VLAN, y esa información la va a enviar a sus switches vecinos también. Esto de que recibe la información y la envía significa que es un BTP relay. Hay un tercer modo que es el modo transparente. El decir que un switch está en modo de transparente de BTP significa que, entre comillas, está apagado BTP. Si por ejemplo en el examen les preguntan cómo apagar BTP, es poner en modo transparente el switch. En este modo de BTP lo que hace es de que toda la información de las VLANs que tiene este switch no las anuncia a su dominio de BTP. Sus VLANs que crea, modifica, etcétera, son locales. Es decir, esa VLAN puede que nada más exista en ese switch, y solamente en ese switch, aunque tenga BTP activado en modo transparente, porque no va a enviar la información que tenga ese switch en particular. Hay dos versiones de BTP, lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto que en modo transparente, si se está usando la versión 1, el switch no funciona como BTP relay. Es decir, este switch cuando reciba información no la va a pasar. Si está en BTP versión 2, este switch sí va a actuar como relay y va a enviar a sus vecinos la información que recibió. Por ejemplo, supongamos que este switch en modo transparente recibe un anuncio de BTP, y aunque él no lo va a procesar, es decir, si dice que se creó la VLAN 3, él no va a crear la VLAN 3 porque está en modo transparente. Lo que sí va a hacer es enviar esa información a sus switches vecinos para que ellos sí hagan ese cambio en la configuración. Todas las VLANs creadas, borradas o que se cambien de nombre en modo transparente son locales, es lo que les digo, es nada más de este switch. Los cambios nunca son propagados a otros switches. Esto quiere decir de que este tipo de modo, en modo transparente, no participa en la sincronización de BTP. Si el switch está en modo servidor o en modo cliente, sí participa en la sincronización de BTP. En modo transparente no participa en la sincronización de BTP, aunque si existe la configuración de BTP versión 2, sí va a enviar esa información a sus switches vecinos. ¿Qué es lo que anuncia BTP? Lo que anuncia BTP son las VLANs de la 1 a la 1005. Las VLANs de la 1006 en adelante no pueden ser anunciadas por medio de BTP. Anuncia los revision numbers. ¿Qué son los revision numbers? Son los que se van a encargar de llevar cuenta de cómo va cambiando la red. Todos los switches empiezan con la revisión de número 0. Cada que hay un cambio en un
switch de modo servidor, porque nada más en un modo servidor es donde puedes modificar las VLANs, cada que hay un cambio en uno de esos switches, la revisión va a cambiar a un número mayor. Si está en 0, va a aumentar a 1, va a aumentar a 2, va a aumentar a 3. Si el switch se reinicia, se apaga, se prende, etcétera, este número de revisión no se pierde. Si va en el número de revisión número 100, al tiempo de reiniciar el switch, va a encender y va a tener el número de revisión 100. Obviamente tampoco la información de la VLAN se borra, es decir, si tú ya tienes creadas 100 VLANs, si apagas y prendes el switch, van a estar las 100 VLANs todavía. ¿Qué es lo que puedes hacer para hacer que el número de revisión se vaya a 0? Hay 3 maneras de hacerlo. Una es borrando de flash la VLAN.dat. El comando es delete VLAN.dat, pero además de poner revisión en 0, todas las VLANs también van a ser borradas. Si tú no quieres borrar las VLANs y solamente quieres poner el número de revisión a 0, lo que puedes hacer es cambiar el modo de BTP a modo transparente y después otra vez a modo server, o puedes cambiarlo de modo cliente a modo server y luego transparente, etcétera, etcétera. El caso es de que tienes que cambiarlo de modo a transparente y de transparente ya sea a cliente o a servidor. También otra manera de poner el número de revisión en 0 es cambiar el nombre del dominio de BTP a uno que no existe y después lo regresas al dominio de BTP que estás usando. Cualquiera de esas 3 maneras pueden hacer que el número de revisión se vaya a 0. Aquí hay algo que le llaman BTP Synchronization Problem. Ese es un problema de sincronización de BTP en el cual es un error humano. Realmente este error es cuando tú tienes, supongamos que tú tienes 10 switches en tu red corriendo BTP y agregas un switch número 11. Este switch número 11 ya tiene habilitado el nombre de BTP y tiene un número de revisión mayor al que existe en la red. Por ejemplo, si en la red está el número de revisión 10 y ese switch tiene un número de revisión mayor, como por ejemplo el número 12, eso quiere decir de que ese switch tiene la información más actual. Si tú lo conectas a la red, se va a dar cuenta de que en la red hay un número de revisión 10, entonces él va a enviar la nueva revisión porque él cree que es la mejor, es la más nueva. Supongamos que este switch no tiene VLANs creadas, entonces lo que va a hacer es de que todos los switches en la red con este dominio de BTP van a borrar todas sus VLANs. Entonces si se borran todas las VLANs menos la VLAN 1, lo que va a significar es de que toda la red se va a caer en todos aquellos puertos donde tengas una VLAN diferente a la 1. Eso es importante también tener en cuenta cuando se hablan de números de revisión o revision numbers. Por último, también lo que BTP anuncia son los parámetros de las VLANs. En BTP existen 3 tipos de anuncios. El primero son el Summary Advertisements. Este Summary Advertisement se envía cada 300 segundos, es decir, cada 5 minutos, aunque no haya cambios en la red, y eso es para asegurarse de que todos tienen la misma configuración. Y también lo envía cuando la VLAN database cambia, es decir, eso es cuando se crea, cuando se quita o cuando se cambia de nombre una VLAN. ¿Qué incluye este advertisement? Incluye la versión de BTP, el nombre del dominio, el Configuration Revision Number, la hora en la que se envía. MD5 Encryption Hash Code se refiere al password de BTP cuando ya está encriptado en MD5, y también te dice cuántos advertisements de subset te van a enviar después del summary advertisement. Este otro de subset advertisement, que es de lo que estamos hablando acá, ¿en qué consiste el subset advertisement? Bueno, se envía cada que haya un cambio en la configuración de VLANs, y lo que incluye es que se creó, se borró una VLAN, se cambió de nombre, cambió el MTU, cambió el estatus de la VLAN, si está activa, si está inactiva, qué tipo de VLAN es, qué tan largo es el nombre de la VLAN, cuál es el nombre de la VLAN, y por último el
el número de VLAN y el Security Association Identifier. El tercer paquete de advertisement o el tercer tipo de anuncios que utiliza BTP son aquellos que son pedidos por el cliente y se llama Advertisement Request from Clients. Y esto es cuando un cliente de BTP requiere información que no tiene. Para el examen de BSMSN, BTP tiene la versión 1 o la versión 2. Y digo que para el examen porque en realidad ya existe la versión 3, pero para el examen existen solamente dos versiones, que es la versión 1 y la versión 2. Estas dos versiones no son compatibles, es decir, en un mismo dominio todos tienen que tener la versión 1 o todos tienen que tener la versión 2. Por default los switches tienen la versión 1 habilitada. ¿Qué es lo que nos ofrece la versión 2 en contra de la 1? La primera es cómo se comporta el switch en modo transparente. En modo transparente, el switch en la versión 2 sí manda los anuncios, aunque no los aplique él mismo, sí los envía a sus clientes, y de hecho ni siquiera verifica el número de versión, ni tampoco verifica el nombre del dominio, simplemente los envía hacia sus vecinos porque está en modo transparente. También tenemos el feature que tiene la versión 2 que no tiene la versión 1, que es el Consistency Checks, y esto lo que hace es prevenir errores en los parámetros de las VLANs cuando ya sea que la metas por la línea de comandos o que se configure por medio de SNMP. Otra cosa que tiene la versión 2 que no tiene la versión 1 es de que puede soportar token ring, y esto es token ring switching y token ring VLANs. Esto sí lo soporta la versión 2, la versión 1 no lo soporta. Y por último, también tiene lo que se le llama un Recognized Type Lane Value o TLV. Esto quiere decir de que cuando un switch recibe un paquete que ni siquiera él entiende, algún tipo en especial, de cualquier manera lo envía hacia los demás switches, porque a lo mejor los otros switches sí lo pueden entender. Si por ejemplo tiene un tipo de VLAN configurado que ese switch no soporta y no entiende qué es lo que significa, a ese switch no le va a importar y como quiera lo va a reenviar hacia sus switches vecinos. Esos cuatro features que ofrece la versión 2 no lo ofrece la versión 1, y es importante el saberlos, cuáles son y qué hacen para el examen. El ejemplo que vamos a ver en la línea de comandos es el siguiente. Vamos a tener tres switches que están conectados de la siguiente manera. El switch 1 en la fase Ethernet 01 va a la fase Ethernet 02 del switch 2. Este es un trunk en modo 802.1Q. No nos importa si es 802.1Q o ISL, BTP va a funcionar de la misma manera. Y del switch 2 al switch 3 tenemos también un trunk link de 802.1Q de la fase Ethernet 03 a la fase Ethernet 04. Vamos a primero a poner los tres en modo server, después vamos a poner el de en medio y el de la derecha en modo cliente, y finalmente vamos a poner el switch 2 en modo transparente. El primer comando que vamos a ver es un show BTP status, para ver exactamente cómo se encuentra en este momento. En este momento se encuentra esto de BTP version 2, no es que esté corriendo la versión 2. Aquí dice BTP version 2 mode está deshabilitado. El número de revisión es 0, es decir, está como nuevo el switch. El número máximo de VLAN soportadas son 1005. Como les comentaba, BTP solamente funciona de la 1 a la 1005 o a la 1001. El número de VLANs que existen son 5, que son las VLANs por default. El modo de operación de BTP está en modo servidor. El dominio de BTP es null o no existe. BTP pruning mode lo vamos a ver más adelante lo que es pruning. Y BTP versión 2, el modo está deshabilitado, es decir, está corriendo la versión 1.
Y la otra cosa importante es de que este es el password, este es el hash del password, es decir, es un password encriptado. Esos son los datos que vamos a estar viendo. Para configurar BTP nos vamos a ir a modo de configuración y le vamos a poner BTP domain y le vamos a poner un nombre. Este nombre sí hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas, eso es importante el saberlo. Aquí dice que se cambió el nombre del dominio de null, que es que no existía, hacia el nombre NetLearning. Después le vamos a poner el modo, por default es server. Si le pongo server me dice que este device ya está como modo server. Le vamos a poner la versión. Si le ponemos la versión 1 nos dice que ya está en la versión 1, que es la que trae por default. Vamos a poner la versión 2 y le podemos configurar un password que es para autenticar a los switches que están en ese dominio. Le vamos a poner de password Cisco. Muy bien. Si le ponemos otra vez el comando show btp status, debemos de ver los cambios. Ya vemos que el número de revisión es 1 porque ya cambiamos configuración. El modo de operación sigue siendo BTP modo server. El nombre del dominio es NetLearning. El BTP versión 2 ahora ya está habilitado y ese es el nuevo hash. Si vemos cuántas VLANs están creadas, están nada más las que están por default. Vamos a crear una VLAN nada más, la VLAN 2. Voy a salir de modo de configuración para que tome el cambio. Creamos la VLAN 2 y si le ponemos show BTP status, vemos que la revisión cambió el número 2 y el número de VLANs que existe son 6. Vamos a configurar ahora el switch 2 de la misma manera. En el switch 2 vamos a hacer lo mismo. Config T, BTP domain, NetLearning. Recuerden que debe ser el mismo nombre con mayúsculas y minúsculas. BTP mode server, BTP versión 2, BTP password Cisco, vemos que no ha sincronizado todavía porque deben de existir 6 VLANs y el número de revisión debe ser 2. Esto es bien común en BTP. Una cosa que podemos hacer para tratar de que haga la sincronización es apagar la fase Ethernet 02. Le ponemos shoot, que es el que está haciendo el trunk hacia el switch 1. La encendemos. Y ahí está ya. La revisión es la 2 y el número de VLANs es 6. Si le ponemos show VLAN, ahí está la VLAN 2. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo en el switch 3. Ya están configurados exactamente igual. Vamos a poner show BTP status. No ha tomado la configuración tampoco. Nos vamos a ir en la interfase fase Ethernet 04. Le vamos a poner shoot. Le vamos a poner no shoot. Ahí levantó. Ahí todavía, si se fijan, no se ha sincronizado. Ahí ya se sincronizó.
Vamos a cambiarnos al switch 2 nada más para verificar. Una de las cosas importantes en el examen es el viendo el show BTP status darnos cuenta de que si esté sincronizado. Debemos de verificar que el dominio sea exactamente igual con mayúsculas y minúsculas. Debemos de ver que el número de revisión es igual, si no es igual es de que no sea sincronizado. Y si tenemos problemas de sincronización, además de darle shoot no shoot, tenemos que estar bien seguros de que el password es el mismo. Este password debe ser igual a este, y como vemos es idénticamente igual. Siempre tienen que ser iguales. Si no son iguales, el password es diferente, y eso quiere decir de que no van a intercambiar información de BTP. Ya que estamos seguros de que si están sincronizados, podemos crear VLANs, por ejemplo la VLAN 3, la VLAN 4, la VLAN 5. Verificamos que se hayan creado, ahí están. Si le ponemos show BTP status, el número de revisión es 5, era 2, creé 3 VLANs, se crearon 3 cambios, por eso la revisión se fue hasta el 5, el número de VLANs existentes es 9. Aquí estamos en el switch 2. Si nos damos al switch 1, por ejemplo, que está en el mismo dominio de BTP y si existe un trunk hacia él, si le ponemos show BTP status, la revisión es la 5 y el número de VLANs son 9. Entonces, si aquí, por ejemplo, que también está en modo servidor, a la VLAN 3 le ponemos de nombre redes, podemos ver que se llama redes. Si nos vamos hasta el switch 3, por ejemplo, si le ponemos show BTP status, el número de revisión debe de haber cambiado, cambió a la revisión número 6. Y si le ponemos show VLAN, vemos que el nombre de la VLAN 3 es redes. Si creamos la VLAN 10 y le ponemos de nombre VLAN 10, o vamos a ponerle, no sé, sistemas, y nos vamos al switch 2, por ejemplo, show BTP status, el número de revisión cambió a la 7, hay 10 VLANs. Si le ponemos show VLAN, podemos ver que ya está creada la VLAN 10 que se llama sistemas. Podemos ver que está funcionando correctamente la configuración de BTP. ¿Qué sucede si al switch 2 lo ponemos como BTP Mode Client? Vamos a hacer lo mismo en el switch 3. Vamos a dejar al switch 1 nada más como servidor y al switch 2 y al switch 3 como modo cliente. Si le ponemos show BTP status, nos va a decir que ahora estamos en modo cliente. Si yo trato de crear una VLAN, no me va a dejar. VLAN 100, por ejemplo, me dice que no me deja porque estoy en modo cliente. Entonces no puedo crear VLAN, no puedo cambiarles de nombre, etcétera, etcétera. El único que puede es el switch 1. Si vamos al switch 1, y creamos la VLAN 100, si nos va a dejar. Si nos vamos al switch 2, debemos de ver esa VLAN. La VLAN 100 ya fue creada, pero el switch 2 y el switch 3 no nos va a dejar crear VLANs porque están en modo cliente. Ahora bien, si al switch 2 lo cambiamos a modo transparente, ahorita estamos corriendo la versión 2, ahora estamos en modo transparente
y el modo de versión 2 está habilitado, es decir, este switch sí va a funcionar como BTP relay. Si le ponemos show VLAN, podemos ver las VLANs que están creadas. Vamos a crear la VLAN, por ejemplo, la 777. Podemos ver que la creó, pero como está en modo transparente, esta VLAN solamente va a estar local y no la debe de pasar a los demás que están en modo server o en modo cliente. Si nos vamos al switch 1 que está de modo server y le ponemos show VLAN, la 77 no está creada porque la creamos en un switch en modo transparente. Si nos vamos al switch 3 que está en modo cliente, tampoco debe estar ahí y tampoco está. Lo interesante viene ahora. Estando en el switch 1, el switch 1 está en modo server, el 2 en modo transparente y el 3 en modo cliente. Si creamos la VLAN 888 y le ponemos el nombre, no sé, contabilidad, este anuncio se lo va a enviar a su switch que está directamente conectado, que es el switch 2 en modo transparente, pero no lo debe de agregar, y no lo agregó porque está en modo transparente. En modo transparente no lo agrega, pero sí le debe de enviar esa información al switch 3 porque está en modo transparente y tiene la versión 2. Entonces, si nos vamos al switch 3 y le ponemos show VLAN, vamos a ver que la 88 contabilidad sí existe, y obviamente el modo de revisión cambió y ya hay 12 VLANs que está en modo cliente. Vamos de regreso al switch 2. Vamos a cambiar la versión 1. Todos deben de estar en la misma versión. Este está en modo cliente, no me deja cambiarlo, entonces lo que voy a hacer es ponerlo en modo servidor, le ponemos la versión 1 y lo vamos a regresar a modo cliente. Todos ya están con versión 1. Vamos a intentar crear una VLAN en el switch 1, VLAN 999. Ahí está. El switch 2 no la debe de tener porque el switch 2 está en modo transparente. Y no la tiene, la 999. Nos vamos al switch 3. Y la 99 sí la pasó. BTP de repente hace cosas raras, pero si en el examen les preguntan que si se está corriendo la versión 1 y en modo transparente se deben de pasar las VLANs, la respuesta es no se puede. No sé por qué lo hizo. De cualquier manera vamos a cambiarle la versión a la versión 2. Otra vez está en modo server. Nos vamos al switch 2. Es importante, aunque aquí sí lo hizo, no sé la razón. Bueno, sí sé la razón, la verdad es de que sí, BTP se porta de repente muy extraño. Vamos a ponerle la versión 2. Y al switch 1 también vamos a ponerle la versión 2.
¿Qué comandos nos van a ayudar a verificar los BTP? Bueno, ya vimos el show BTP status, que es el que hemos estado viendo. La información importante es el número de revisión, el número de VLANs existentes, qué modo está operando, el dominio, que recuerden debe de ser exactamente igual con mayúsculas y minúsculas, el modo versión 2 que esté habilitado, ya vimos que igual no le hace caso, y que el password debe ser igual en todos lados. Otro comando que nos va a ayudar a verificar BTP es show BTP counters, y aquí lo que nos va a decir es qué tantos mensajes se han enviado y de qué tipo, los summary advertisement, los subset advertisement, cuántos se han enviado, recibido, etcétera, etcétera. Es importante saber que existe este comando y cuál es la información que nos está dando. Otro comando que nos va a servir de mucho es show BTP password, que nos va a decir qué password tenemos configurado en el switch. Una cosa curiosa es de que en la configuración no se ve nada de BTP, nada. Show run include BTP, show run include BTP con mayúsculas, show run include net learning, que es el nombre del dominio. No existe configuración en el switch de BTP, eso lo guarda en otro lado, no lo guarda en la configuración. Ahí está, pero no lo muestra. Y de la única manera que podemos saber cómo está configurado es con el show BTP status, porque aquí vamos a saber cuál es el nombre del dominio y en qué modo está y qué versión está corriendo. Y el otro comando, porque aquí no podemos ver el password porque está encriptado, es show BTP password, que es el que acabamos de ver, porque con el show run no vamos a poder ver qué configuración tiene el switch hablando de BTP. Esa es la red como la tenemos configurada. Tenemos al switch 1 en modo servidor, al switch 2 en modo transparente y el switch 3 en modo cliente. Entonces tenemos sincronización entre el switch 1 y el switch 3 hablando de BTP. Tenemos el mismo número de revisión. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros agregamos un switch, el switch 4, que tenga un número de revisión mayor al del switch 1 y al del switch 3? Lo que va a pasar es de que como es una revisión mayor, se va a tomar como que si es la más nueva, y las VLANs que estén creadas en ese switch son las que se van a replicar, y si no hay VLANs creadas ahí, van a borrar todas las que tenga tanto el switch 1 que está en modo server como el switch 3 que está en modo cliente. El switch 2 que está en modo transparente no lo va a afectar. ¿Qué tan común es que suceda esto en la vida real? La verdad sí es común. En los más de 10 años que tengo de experiencia con Cisco y con redes, por lo menos 6 clientes alguna vez me han dicho de que cuando agregaron un switch perdieron todas las VLANs. Esto no es otra cosa más que agregaron un switch con un número de revisión mayor y les borraron todas las VLANs o les borraron algunas VLANs. Vamos a hacer esto en la línea de comandos. Vamos a agregar el switch 4 conectado al switch 1. En el switch 1 vamos a utilizar la fase Ethernet 02, que ya está configurada en modo trunk, y en el switch 4 vamos a usar la fase Ethernet 01, que ya está configurada. Vamos a entrar primero al switch 4 para ver cómo está configurado, ver el número de revisión, y después nos vamos a regresar al switch 1 para ver qué número de revisión es antes de conectarlos. Lo que vamos a esperar ver es de que se pierdan las VLANs en el switch 1 y en el switch 3. Aquí en el switch 4, si le ponemos show BTP status, tenemos que el número de revisión es 19, el número de VLANs son 5, que son las 5 que están por default. Está en modo servidor, el nombre del dominio se llama net learning, está en BTP versión 2 habilitado, y ese es el password que tenemos, show BTP password. El BTP password es Cisco. Se lo voy a poner otra vez, nada más para estar seguros que no tiene un espacio al final. Ya estaba con Cisco, ok.
Si vemos la configuración de la interfase Fast Ethernet 01, está en modo trunk. Entonces vamos a tener un trunk con el switch 1. Antes de conectarlo, nos vamos a ir al switch 1. El switch 4 tiene el número de revisión 19. Vamos a ver si es mayor. ¿Cuál es mayor? Show BTP status. En el 1 tenemos la revisión 12. Entonces sí debe de haber algún problema. Si se fijan, el password es diferente, debe ser igual. Entonces en un principio probablemente no haga la sincronización, pero lo vamos a forzar a que la haga. Vamos a conectar el trunk. Está en ISL, debe ser 802.1Q, porque el que acabo de poner es un switch de capa 2 2940 que no soporta ISL. Switchport trunk encapsulation.1Q. Vamos a apagar la interfase. Antes de encenderla vamos a ver cuántas VLANs tenemos creadas aquí. Tenemos todas esas. Vamos a encenderlo. Vieron que ya perdimos todas las VLANs. Ya no tenemos todas las VLANs. Y si le ponemos show BTP status, tenemos que la revisión es la 19. Acabamos de perder todas las VLANs. ¿Por qué? Porque el switch que agregamos a la red tenía un número de revisión mayor. Si nos damos al switch 2, que está en modo transparente, no debe de haberlas cambiado. Show BTP, show VLAN. Ahí están todas las VLANs, porque este switch está en modo transparente. La revisión es 0, como pueden ver, porque está en modo transparente. Si nos vamos al switch 3, que el switch 3 está en modo cliente, también debimos de haber perdido todas las VLANs. Y así es, las perdimos todas. Y el número de revisión debe ser 19. Así que deben de tener mucho cuidado cuando agreguen un nuevo switch a la red. Lo mejor es ponerlo en modo transparente y después en modo server o cliente, dependiendo de lo que vayan a hacer, para asegurarse que la revisión es 0 y vaya a tomar los cambios de la red que actualmente tiene la revisión más grande. Es muy sencillo poner la revisión en 0, como vimos. Se puede hacer de 3 maneras. Una es borrar la VLAN database, que también se van a borrar las VLANs. Otra manera es ponerlo en modo transparente y regresarlo en modo cliente o servidor, y la revisión va a ser 0. Y la última manera es cambiar el nombre a otro dominio y después regresarlo al dominio que sí debe de estar. Como resumen, ¿cuáles son los comandos que hemos visto? Vimos el show BTP status. Este es un switch nuevo, entonces la versión siempre va a ser 2 aquí. La revisión va a ser 0 en un switch nuevo. Las VLANs que soporta van a ser 1005. El número de VLANs existentes, si está nuevo, van a ser 5, que son estas, que son las de default. El modo de operación por default va a ser servidor. El dominio, el nombre va a ser null, es decir, no tiene nada. El pruning va a estar deshabilitado, es lo que vamos a ver a continuación, el pruning. Y la BTP versión 2 está deshabilitado porque por default es la versión 1 y este es el password que trae por default, que de hecho no trae nada de password. ¿Qué otros comandos vimos? Entramos a modo configuración, le pusimos el nombre del dominio con el BTP domain y el nombre.
lo pusimos en servidor y nos decía que ya estaba en servidor porque es por default. Le pusimos un password y le pusimos la versión 1 es la que tiene por default. Cuando hicimos los cambios en BTP Status pudimos ver los cambios. Con BTP Counters podemos ver todas las estadísticas de los contadores de BTP. Aquí todavía no había nada, pero ya cuando habilitas BTP y empiezas a crear VLANs, estos contadores, como lo vimos, no van a ser 0. En este slide ya podemos ver que ya algunos contadores no están en 0. Si recuerdan, hay 3 tipos de advertisement: los summary, los subset y los request. Aquí están los 3 tipos: los recibidos y los transmitidos. Y aquí lo que vamos a ver son los errores, si es que existen. Y por último, el verificar BTP, como les digo, verificar la configuración no se va a ver en la configuración. No existe en la configuración como tal. En un showrun no vas a ver nada de BTP. Para saber cómo está configurado BTP va a ser con el show BTP status. Ahí podrás sacar todos los datos de cómo está configurado BTP. Y si quieres saber cuál es el password, es con el comando show BTP password. Estos son todos los comandos que hemos visto hasta ahora. El último feature que vamos a ver de BTP es lo que se le llama como BTP pruning. BTP pruning lo que nos va a hacer es hacer algo automático que hicimos en el módulo pasado. Recuerdan que en el módulo pasado nos dimos cuenta de que existía algunas veces en las que no necesitamos pasar todo el tráfico de todas las VLANs por un trunk. Entonces nosotros manualmente le decíamos qué VLANs iban a pasar y qué VLANs no iban a pasar. BTP pruning lo que nos va a ayudar a hacer es hacer esto, pero de manera automática. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y características de BTP pruning? Uno es que vamos a usar de manera más eficiente el ancho de banda del trunk, porque solamente vamos a pasar las VLANs que sean necesarias. Esto lo que implica es reducir el tráfico innecesario que existe. Este tráfico innecesario pueden ser broadcast o frames de unicast que van a ir a un trunk que del otro lado de cualquier manera lo va a tirar el switch porque no tiene ningún puerto asignado a una VLAN en particular. BTP pruning es una extensión de BTP versión 1 y utiliza un mensaje de BTP adicional. En modo transparente no funciona BTP pruning, pero sí pasa a los anuncios. Es decir, si tenemos un switch en medio en modo transparente, sí le va a pasar al otro switch lo que debe de pasar o no. Es decir, sí nos va a funcionar aunque tengamos uno en medio, pero el switch que esté en modo transparente no le va a hacer caso al pruning. Las VLANs que podemos hacerle pruning es de la 2 a la 1001. Eso nos quiere decir que la VLAN 1, por ejemplo, no puede hacérsele pruning. No podemos negar la VLAN 1 en un link de trunk. Y aquí dice que no le va a hacer prune al tráfico de las VLANs que no son elegibles para hacerle pruning, que por default es la 1 y podemos agregar otras VLANs, y eso lo vamos a ver más adelante. Otra característica de pruning es de que por default está apagado. Explicando el slide anterior con este diagrama, por ejemplo, aquí tenemos dos switches. En este switch, en el de la izquierda, tenemos 5 PCs conectadas. Una está en la VLAN 1, uno está en la VLAN 2, 10, 11 y 12. El switch del lado derecho tenemos en la VLAN 12, en la VLAN 15 y en la VLAN 10. Si por ejemplo esta PC en la VLAN 2 manda tráfico a este switch, un broadcast por ejemplo, por default lo va a enviar por todos los puertos menos por el que lo recibió, incluyendo el trunk, porque por aquí pasan todas las VLANs. Pero cuando ese switch reciba ese broadcast de la VLAN 2 o ese unicast de la VLAN 2, el switch lo que va a hacer es tirarlo. Entonces ya usamos este ancho de banda para nada, porque de cualquier manera este switch lo va a tirar. Lo que nos va a ayudar BTP pruning es lo que nos ayudaba la configuración de trunking del allow VLAN, es el no pasar tráfico innecesario. Lo importante del BTP pruning es de que no es manual.
no es como lo hacíamos en el módulo anterior. El BTP pruning es automático. ¿Cómo se va a dar cuenta? BTP lo que va a hacer es de que este switch le va a decir, yo tengo usuarios asignados en la VLAN 1, en la 2, en la 10, en la 11 y en la 12. Esa información se la va a pasar a este switch. Entonces este switch de aquí ya sabe qué tráfico le puede pasar y qué tráfico no. Si este tiene de la VLAN 15 tráfico, va a decir, bueno, de la VLAN 15 no me pidió el switch, entonces significa que si no me lo pidió es de que no lo necesita y ya no se lo envía y estamos ahorrando el ancho de banda de link. De igual manera este switch le va a decir, mira, tú pásame tráfico de la VLAN 12, de la 15 y de la 10. Cuando ese switch lo recibe, ya sabe que solamente va a enviar tráfico de la 12, de la 15 y de la 10. Entonces si por aquí hay tráfico de la VLAN 11, este switch ya sabe de que no debe de enviar por el trunk ese tipo de tráfico porque de cualquier manera en el otro lado lo van a tirar. Lo que vamos a hacer en la línea de comandos es lo siguiente. Ya tenemos configurado el switch 1, el switch 2 y el switch 3 con los trunking. También ya tenemos configurado el dominio de BTP. En este momento el switch 1 está en modo servidor, el switch 2 en modo transparente y el switch 3 en modo cliente. Lo que vamos a hacer es configurar dos puertos. En ambos casos va a ser el puerto 7 y el puerto 8. Para el switch 1 van a ser en la VLAN 12 y en la VLAN 10 respectivamente, y en el switch 3 en la VLAN 10 y en la VLAN 13. Después de esto vamos a ver qué tráfico está pasando por el trunk y nos vamos a dar cuenta que van a ser todas las VLANs. Vamos a habilitar BTP pruning en el servidor y esa configuración se la va a pasar al cliente. Entonces tanto el servidor como el cliente van a tener el BTP pruning habilitado y vamos a ver que el switch 3 le va a decir al switch 1 que nada más le envíe tráfico de la VLAN 10 y de la VLAN 13 y el switch 1 le va a decir al switch 3 que solamente le envíe de la VLAN 12 y de la VLAN 10. Este va a ser en modo transparente, vamos a ver que va a funcionar y después de eso lo que vamos a hacer es cambiar el switch 2 en modo transparente para ver cuáles son las diferencias. Si le damos BTP status, lo que tenemos es de que tenemos la revisión 19, no tenemos VLANs ahorita más que las de default. Si nos vamos a la interfase Fast Ethernet 07, le ponemos Switch Port Mode Access y Switch Port Access VLAN 12, me va a decir que la VLAN no existe y que la está creando. Entonces de esa manera también podemos crear VLANs. En la interfase Fast Ethernet 08 también lo vamos a poner en modo de acceso y le vamos a decir que está en la VLAN 10. Como no existe la VLAN 10, también la va a crear. Si vemos el comando show VLAN, nos va a decir que la VLAN 10 y la VLAN 12 ya están creadas. Entonces ya tenemos la configuración en el switch 1. Nos vamos a ir al switch 3, que es el que está en modo cliente, y vamos a tratar de hacer lo mismo. Según el diagrama que veíamos, bueno, vamos a ver show BTP status. La revisión ya es la 21 y hay 7 VLANs, que son las dos que acabamos de crear, más las 5 de default. Lo que vamos a hacer aquí es lo mismo, nos vamos a ir en la interfase Fast Ethernet 07, lo vamos a poner en modo de acceso y le vamos a decir que es la VLAN 10. La VLAN 10 ya está creada. Algo importante va a ser de que en la Fast Ethernet 08 vamos a poner una VLAN que no está creada, pero nosotros estamos en modo cliente de BTP, entonces no la va a crear. Switch Port Access VLAN 13. Aquí no me va a marcar error, parece que todo está funcionando correctamente. De hecho, si le ponemos la configuración Show Run Interface en la fase Ethernet 08, me dice que está configurada la VLAN 13, pero si le damos un Show VLAN, la VLAN 13 no existe y si no existe no funciona. Aquí no podemos crear la VLAN 13 porque estamos en modo cliente.
podemos hacer dos cosas. Una es poner el modo servidor al switch 3 y crear la VLAN, o irnos al servidor y crear la VLAN. Vamos al switch 1 a crear la VLAN. VLAN 13. Show VLAN. Ya la creó. Nos vamos al switch 3, que es el cliente. Show VLAN. Ya tenemos la configuración básica. Lo que vamos a hacer ahora es irnos al switch 1. Nos vamos a ir a modo de configuración. Antes de poner el comando quiero ver el status. Y el status es que el número de revisión es 22. Al tiempo de configurar BTP Pruning debe de cambiarlo a la revisión siguiente. El comando es muy sencillo, es BTP Pruning. Y me dice que ya lo encendió. Si le damos el show BTP status, ahora el status es 23. Y me dice que el BTP Pruning Mode está habilitado. Si nos vamos al switch 3, debemos de ver lo mismo. Y vemos exactamente lo mismo. La revisión es la 23 y el Pruning Mode está inhabilitado. Antes de eso estaba en deshabilitados los dos switches. Obviamente el switch que está en modo transparente no participa. Vamos a conectarnos al switch 2, que es el que está en modo transparente. Show BTP status. BTP Pruning Mode está deshabilitado. Y el número de VLANs es diferente. Y la revisión es 0. En el switch 1 vamos a darle el siguiente comando. Show interface trunk. Y aquí lo que vemos es lo siguiente. Nos está diciendo que el trunking está encendido, es 802.1Q. La VLAN nativa es la 1. ¿Cuáles son las VLANs que deja pasar por el trunk? Son todas. ¿Cuáles VLANs están activas? Es la 1, la 10, la 12 y la 13. Pero aquí podemos ver cuáles no están en modo prun. No están en modo prun la 1, la 10 y la 13. Es decir, la 12 sí está en modo prun. ¿Por qué? Porque en el switch 1 tenemos la VLAN 12 y la VLAN 10, pero del otro lado, en el switch 3 no tenemos nada asignado a la VLAN 12. Es por eso de que no tiene caso mandar tráfico de la VLAN 12 hacia el switch 3, porque de cualquier manera va a tirar el tráfico. Si nos vamos al switch 3 y le ponemos el mismo comando, vemos que de este lado la diferencia, todo esto es igual, pero la diferencia está acá abajo. La diferencia es de que aquí es la 1, la 10 y la 12, porque en el switch 3 tenemos asignadas la VLAN 10 y la VLAN 13, pero la VLAN 13 que no aparece aquí, no aparece porque en el switch 1 no tiene ningún puerto conectado a la VLAN 13, entonces no tiene caso que este switch 3 mande tráfico de la VLAN 13 hacia el switch 1. Otro comando que nos va a ayudar para revisar la configuración de BTP Pruning es show interface. En este caso estamos en el switch 3, en el switch 3 está en el fase Ethernet 04, si mal no recuerdo, pruning. Y aquí nos dice cuál VLAN está en modo prun porque no la requiere el neighbor. El neighbor no requiere la VLAN 13, entonces está en modo prun. ¿Por qué? Porque en el switch 3 sí tiene la VLAN 13, pero el switch 1, que es su vecino, no se la está pidiendo. Recuerden que el switch 2 está en medio, en modo transparente, pero esos requerimientos se los pasa igual, transparentemente. Las VLANs que sí requiere el neighbor es la 1, la 10 y la 13. Esos son las VLANs que sí requiere el neighbor y que no va a poner en pruning, como podemos ver aquí. Bueno, aquí dice que la VLAN 13 también la requiere el neighbor, eso no es cierto.
Es por eso que las VLANs que están en modo prune es la 13. No sé por qué aquí le puso la 13, aquí debería de estar la 12 en todo caso. Vamos al switch 1 a ver qué nos dice este mismo comando, pero deberíamos de ver algo muy parecido. Show interface fase Ethernet 01 pruning. La que está en modo prune es la 12, porque la 12 no está configurada en el switch 3, no la requiere. Es por eso que está de esta manera. Aquí igual, aquí debería decir 1, 10 y 13, no 12. No, como les comentaba desde el módulo anterior y en este mismo de BTP, el iOS de repente sí pone errores en los shows. Lo que debemos de saber para el examen, qué es lo que debería de decir, saber interpretar lo que te está dando de output. Lo importante aquí es ver cuáles están en modo prune y cuáles las requiere el neighbor. Y el neighbor en este caso requiere la 1, la 10 y la 13, no la 12. Muy bien. Si nos vamos al switch 2 y le ponemos show interface trunk, este tiene trunk con el 1 y con el 3, podemos ver cuáles VLANs están activas, pero como este no tiene pruning, deja pasar todas. Vamos a cambiar el modo. Al tiempo de cambiar el modo, estas VLANs van a desaparecer porque se debe de sincronizar con los otros dos switches. Como podemos ver, las VLANs que tenía creadas desaparecieron porque ahora está participando en la sincronización de BTP, y podemos ver que aquí ya tiene pruning habilitado, y aquí dice que nada más va a dejar pasar la 1 y la 10, tanto al switch 2 como al switch 3. Si le ponemos el otro comando, show interface fase Ethernet 02 pruning y fase Ethernet 03, podemos ver cuáles son las VLANs que está requiriendo el neighbor. Aquí sí las marca correctamente, la 10 y la 13 y la 10 y la 12. Acá nada más marca la 10, pero podemos ver con este comando en particular de que sí nos dice correctamente cuáles son las VLANs que están requiriendo tanto el switch 1 que está conectado al puerto 2. Eso es lo que nos está pidiendo el switch 1 y eso es lo que nos está pidiendo el switch 3. El último comando que vamos a ver de BTP pruning lo vamos a poner en las interfaces. En este caso, en el switch 1, en la fase Ethernet 01, le vamos a poder poner el comando switch port trunk pruning VLAN. Bueno, antes de esto vamos a ver el show interface trunk. Y podemos ver de que la 1, la 10 y la 13 son las que no están en modo prune. Con el comando switch port trunk pruning VLAN, nosotros le vamos a poder decir qué VLANs pueden estar en modo prune y cuáles no. La única que no podemos quitar es la VLAN 1. La VLAN 1 nunca puede estar en prune. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos casi todas las mismas opciones que teníamos en el trunk allow VLAN, con la diferencia de que no tenemos el all, porque si le ponemos all también sería la VLAN 1 y la VLAN 1 jamás puede estar en el pruning. Entonces le podemos poner, por ejemplo, que al tiempo de decirle que ninguna, le estamos diciendo que ninguna VLAN le puede hacer prune. Si le ponemos un interface trunk, las mismas que están en el allowed están aquí. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, VLAN add desde la 2 hasta la 1001, no le podemos poner desde la 1, nos va a marcar error. Le tenemos que poner desde la 2. Desde la 2 a la 1001 pueden hacer pruning.
nos deja como estaba, es decir, todas las que se necesiten hacer pruning se va a hacer. Este comando no es muy usado en la vida real. El BTP pruning en sí es muy usado, pero este comando no. Este comando es por si tienes alguna necesidad especial y quieres estar seguro de que siempre el tráfico de una VLAN pase por todos los trunks, le puedes poner que esa VLAN no la agregue al pruning. Por ejemplo, le voy a decir que remueva del pruning a la VLAN, por ejemplo, la 12. Y ahora que ya no puede estar en modo pruning, la agrega aquí. Le podemos decir que agregue la 12 para que sí se le pueda hacer pruning. Y como la 12 sí le va a hacer pruning, si le ponemos show interface trunk, la 12 ya no está. Entonces este comando se usa igual que el allow VLAN que veíamos en el módulo anterior. Aquí le podemos poner 2,3,4, del 8 al 100, etcétera. Si le ponemos el comando show interface fase ethernet 01 pruning, vemos el mismo resultado porque todas las VLANs sí pueden estar en modo pruning. Este es el último comando que vamos a ver en este módulo. ¿Qué es lo que vimos de configuración de BTP pruning? Vimos cómo lo habilitamos. Por default está deshabilitado. Se habilita con el comando BTP pruning. Esto se debe de hacer en un switch que esté corriendo BTP en modo server. En modo cliente no te va a dejar poner BTP pruning. Después nos va a decir que pruning se habilita. Opcionalmente podemos irnos a las interfaces donde estamos haciendo trunk para decirle cuáles VLANs queremos que sí se les puede hacer pruning y cuáles no. Por default, la 1 no se le puede hacer pruning y jamás se le puede hacer pruning de ninguna manera. La VLAN 1 jamás se le puede hacer pruning. Pero aquí podemos agregar, además de la 1, qué otras VLANs queremos que jamás sean borradas y que siempre el tráfico pase por esos links. Podemos decir que sean todas excepto cuáles, o que ninguna VLAN se le pueda hacer pruning, o remover algunas de la lista, al igual que el trunk allow VLAN funciona de la misma manera. ¿Cómo verificamos BTP pruning? Con el show BTP status podemos ver que está habilitado. BTP pruning mode enable. Con el show interface trunk podemos ver si aquí en este punto tenemos varias VLANs y acá tenemos otras diferentes, significa que el pruning está habilitado. Si tenemos uno en modo transparente, aquí es como se veía cuando no estaba habilitado el pruning, porque el pruning no funciona cuando estás en modo transparente. Si lo cambiamos a modo cliente, que fue lo que hicimos también, pudimos ver de que se comportó de manera diferente. En este caso la 1, 3, 5, 17 y nada más quedó la 1, es decir, están en modo prun la 3, la 5 y la 17. En la línea de comandos vimos con las otras VLANs. Para verificar BTP pruning también tenemos el comando de show interface fase ethernet 0 lo que sea o el número que sea pruning, y nos va a decir cuáles son las VLANs que requiere el neighbor y cuáles están en prun porque no nos está pidiendo el neighbor que se las enviemos. Antes de pasar a la parte de troubleshooting, nada más quiero mostrarles lo que no había funcionado en el switch 2. ¿Se acuerdan que en el switch 2, si le poníamos show interface trunk, aquí nada más aparecía la 1 y la 10 en ambos casos? Lo que hice fue reiniciar el switch y mágicamente funcionó como debía de funcionar. Aquí podemos ver que la fase Ethernet 02, que va conectado al switch 1, no están en modo prun la 1, la 10 y la 12, y hacia el switch 3 las que no están en modo prun es la 1, la 10 y la 13. Cuando lo hicimos hace un rato, nada más aparecían la 1 y la 10. Si le damos el otro comando del fase Ethernet 02 pruning, aquí sí no lo mostraba anteriormente correctamente.
En ambos casos sí nos mostraba la 1.10.13 y la 1.10.12, pero en el Show Interface Strong no nos lo mostraba. Como les comento, lo único que hice fue reiniciar el switch 2, y mágicamente funcionó. Probablemente en lugar de apagarlo, a lo mejor nada más con apagar la interfase y volverla a encender hubiera funcionado. La verdad no lo sé si hubiera funcionado o no, pero para volver a replicar de que nada más me marque la 1 y la 10, quién sabe cuántas veces tenga que configurarlo para que lo haga de esta manera. Pero antes de pasar a troubleshooting quería mostrarles de que sí había funcionado la configuración. Pueden ver de que la configuración es la misma, no ha cambiado. Es exactamente idéntico como lo teníamos, nada más que en ese momento no funcionó. Como les digo, probablemente nada más encendiendo y apagando las interfaces hubiera funcionado, pero lo que hice fue reiniciar el switch. Una de las cosas importantes, no solamente para el examen, sino para la vida real, es cuando tenemos problemas en BTP, cómo podemos hacer el troubleshooting. Para empezar, como vimos, BTP puede ser habilitado entre dos switches o entre más switches siempre y cuando entre ellos haya un trunk. Si no hay un trunk entre ellos, no puede haber BTP. Es decir, si dos switches están conectados en modo de acceso, jamás va a funcionar BTP. Debemos de estar seguros también que la VLAN 1 esté activa. Y esto es importante porque todos los mensajes que envía BTP los envía por medio de la VLAN 1. Es por eso que no le podemos hacer pruning a la VLAN 1, no se lo podemos hacer porque si no BTP no funcionaría. Otra cosa que debemos de verificar es que el nombre del dominio sea igual en todos los switches. Y hay que recordar que este nombre de dominio sí hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. El password también debe ser igual si es que está configurado en ambos lados. Si no está configurado no hay ningún problema, pero en ninguno de los switches debe de estar configurado tampoco. ¿Cómo podemos verificarlo? Lo podemos verificar con el show BTP status, tanto el nombre del dominio como el password. El password lo vamos a ver encriptado, pero aún el password encriptado debe de ser idéntico en ambos lados. Con el show BTP password podemos ver el password, pero con el show BTP status también, aunque está encriptado, debe ser exactamente igual. Debemos de verificar las versiones de BTP. Hay que recordar que la BTP versión 1 es diferente a la versión 2 y no son compatibles una con otra. Otra cosa con la que nos podemos topar es que si un switch está en modo transparente de BTP, las VLAN son locales y pueden ser diferentes a las que están al dominio de BTP. Entonces, si en un switch no se replica, no se sincroniza BTP, es porque lo más seguro es de que esté en modo transparente ese switch, o el dominio esté diferente o el password esté diferente. Pero también hay que checar que si queremos que todos tengan la misma configuración, ninguno debe estar en modo transparente. Por último, hay que recordar que en modo cliente no podemos crear, borrar o modificar VLANs. De hecho, si lo intentamos hacer como lo vimos, nos va a dar un mensaje diciendo que no lo puede hacer. Algo adicional que no aparece en el slide es de que si por alguna razón tenemos toda la configuración correcta, el mismo dominio, el mismo password, la misma versión, y si están en el modo correcto y no se sincronizan, no queda de más apagar y prender la interfase del trunk. Algunas veces en la vida real esto sí es necesario para que la sincronización suceda. Con esto terminamos el módulo de BTP. Como se pudieron dar cuenta, algunos términos y algunas funciones ya las habíamos visto en el CCNA, seguramente ya las sabían, pero también hay cosas nuevas, sobre todo teoría, y es importante el conocer esta teoría y los comandos nuevos que no se ven en el CCNA para el examen de BCMCN. Cualquier duda que tengan, ya sea de lo que ya sabían del CCNA o de las dudas del nuevo material que se vio aquí de BTP, no duden en entrar en los foros y ahí resolveremos sus dudas.